bird on a tree. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y a continuación vamos a iniciar la grabación de la asignatura Derecho Constitucional en su primera parte. En este video analizaremos algunos temas como son el derecho constitucional. Continuaremos con el análisis del concepto de Constitución. Estudiaremos las partes integrantes de la Constitución como son la parte dogmática, la parte orgánica, la parte programática, los derechos sociales y las previsiones generales. Continuaremos con el estudio de los tipos de constitución, estudiando la constitución por su forma, por la mayor o menor dificultad de su modificación, por su forma de establecimiento. Estudiaremos lo referente al poder constituyente y el poder constituido, para concluir esta unidad con el estudio de la constitucionalización del orden jurídico. Lo primero que tenemos que analizar es el derecho constitucional, como una rama del derecho público que estudia la norma fundamental que define al Estado mexicano. La norma fundamental que le da origen, que le da ser, que justifica los alcances y las aspiraciones del pueblo mexicano. Por otra parte, la norma constitucional define la forma de Estado como una república representativa y democrática, una república de naturaleza federal. Asimismo, se establece una forma de gobierno que para su ejercicio se va a dividir en tres funciones: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Esta Constitución consagra los derechos fundamentales de los gobernados, derechos que deben ser protegidos, derechos que deben ser custodiados, derechos que deben ser resguardados por los órganos administrativos. Por otra parte, hablamos de la regulación entre los poderes públicos entre sí. Y también concluimos con el tema de que entre esta situación existe una relación entre los poderes públicos y los ciudadanos, en una relación que denominamos de supra a subordinación. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender por derecho constitucional. Otro punto muy importante que debemos destacar es qué debemos entender por constitución. Y en primer lugar, en la Constitución vamos a definirla como un documento fundamental de naturaleza política. Es decir, su origen no deviene de la norma jurídica, sino su origen deviene de un poder de decisión del soberano, que en este caso es el pueblo. Esta Constitución es elaborada por un poder constituyente, cuya única función es crear la norma constitucional. De la Constitución surgen los denominados poderes constituidos, como son el Ejecutivo, encomendado al Presidente de la República y quien se va a apoyar en este ejercicio en las Secretarías de Estado. Tenemos por otra parte el Poder Legislativo, que a nivel federal se encuentra integrado de dos cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por otra parte, tenemos la función judicial, que se le encomienda al Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. También tenemos que la Constitución es suprema al ser el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico, es decir, el ordenamiento jurídico que surja tomando en consideración la pauta constitucional no debe controvertir los principios consagrados en ella. Asimismo, establecemos que la Constitución regula los derechos fundamentales del gobernado. Las partes que integran la norma constitucional vamos a dividirlas de la siguiente manera.
parte dogmática, parte orgánica, parte programática, derechos sociales y prevenciones generales. Cuando analizamos la parte dogmática, vamos a contemplar que ésta se encuentra consagrada por los derechos humanos, derechos que son inalienables a la naturaleza de la persona, derechos que al encontrarse plasmados dentro de este documento fundamental vamos a denominar derechos fundamentales. Por otra parte, tenemos una parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución analiza la estructura y funcionamiento de los poderes, tanto locales como federales. Por otra parte, también la Constitución se integra por una parte programática que analiza la naturaleza y principales características del Estado mexicano. Otro punto que hay que destacar son los derechos sociales, derechos que se encuentran consagrados principalmente en los artículos 3, 27 y 123. El artículo 3 referente a la educación. El artículo 27 referente a la propiedad originaria de la nación y lo referente a los ejidos. Tenemos la parte de seguridad social y laboral que se encuentra consagrada en el artículo 123 de la Constitución. Por otra parte, también tenemos previsiones generales, como son lo referente a algunos aspectos como la ciudadanía, que se adquiere a los 18 años de edad y teniendo un modo honesto de vivir, lo referente a la situación jurídica de los extranjeros, también analizando un capítulo geográfico de las partes integrantes de la nación, haciendo un estudio de la supremacía de la Constitución, también que se encuentra en la cúspide del orden jurídico mexicano. Tenemos lo referente a las reformas que se van a realizar a la Constitución, tal y como se encuentran consagradas dentro del propio texto constitucional, y asimismo la permanencia de esta Constitución, que también se encuentra dentro del propio texto de nuestra Constitución en su artículo 136. Otro punto que tenemos que destacar dentro del análisis de la teoría de la Constitución son los tipos de Constitución. Y aquí podemos subclasificarlos en los siguientes tipos. El primero, vamos a llamarlo por su forma. Vamos a dividirlo en dos subtemas. Constituciones consuetudinarias y constituciones escritas. Las constituciones consuetudinarias se basan principalmente en la tradición, se basan en la costumbre. No hay como tal un documento fundamental que consagre los principios y características generales del Estado. Pero sin embargo, a través de la costumbre, a través del precedente, es como se va formando sus orígenes constitucionales. En este supuesto podemos mencionar como ejemplo el de la Gran Bretaña, en donde no existe una constitución, pero sin embargo las bases que organizan el funcionamiento de esta nación están plasmadas en la costumbre, o también denominado el common law. Por otra parte, tenemos dentro de esta distinción a las constituciones escritas, las cuales principalmente se caracterizan por ser obra del poder constituyente y de encontrarse plasmadas en un documento fundamental y principalmente integrada de una parte dogmática y una parte orgánica. Otro punto que hay que destacar es dentro de los tipos de constitución es por la mayor o menor dificultad de su modificación, que a su vez vamos a subclasificar en dos grandes rubros: las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. Cuando hablamos de las constituciones rígidas, tenemos que hacer referencia a aquellas constituciones que para su modificación se establece un procedimiento distinto al de cualquier norma ordinaria. El artículo 135 de nuestra Constitución nos establece el procedimiento que debemos seguir para hacer adiciones o reformas a nuestra Constitución, estableciendo que además de tener la aprobación de 2/3 partes del Congreso de la Unión, requerimos la aprobación de las del mayor número de legislaturas dentro de las entidades federativas. Por otra parte, también tenemos las constituciones flexibles, las cuales si se pretenden adicionar o reformar, siguen el procedimiento ordinario de cualquier norma.
Otro punto que debemos destacar es las constituciones desde su perspectiva por las formas de establecimiento. Y aquí podemos mencionar las constituciones otorgadas, las constituciones pactadas y las constituciones de soberanía nacional. Las constituciones otorgadas son aquellas que son concedidas por el soberano. Son concedidas por el rey en ejercicio de su gobierno. En esa decisión no participa el pueblo. En esta decisión no participan las cortes, sino que es el rey quien concede esta constitución a sus súbditos. Por otra parte, tenemos constituciones pactadas en las cuales intervienen los factores reales del poder que estableciera Ferdinand Lasalle en su obra que es una constitución. En este supuesto, las constituciones pactadas intervienen los factores de producción, interviene la iglesia, interviene el poder económico, interviene el poder político, intervienen los ciudadanos y en ese consenso se establece una constitución. Por otra parte, tenemos una constitución de soberanía nacional que a través de una convocatoria, de un plebiscito, de un referéndum, el pueblo decide darse una nueva constitución. Un punto que ya hemos destacado con antelación es el órgano facultado para crear la constitución. Y en ese supuesto hablamos del poder constituyente. Pero también referimos a los poderes constituidos que son derivados del propio texto constitucional. Vamos a referirnos entonces en primer lugar al poder constituyente. Cuando hablamos del poder constituyente hay que mencionar que es un poder originario. Este poder es creador de todo el orden jurídico. Como consecuencia, este poder es un poder ilimitado de origen, pero sin embargo solamente tiene una sola función. Su función es darse una constitución. Entonces podemos señalar que no es un poder que sea creado para gobernar. Por otra parte, hay que destacar los poderes constituidos, que son poderes derivados del propio texto de nuestra Constitución. Son poderes que son creados por el poder constituyente y estos poderes se encuentran debidamente limitados. Tienen múltiples funciones como pueden ser la función ejecutiva, la función judicial, la función que realizan los órganos constitucionales autónomos. Son creados específicamente para gobernar. Analizando a un gran autor de derecho constitucional que es Michelangelo Bovero, él habla de un tema de la constitucionalización del orden jurídico y propone 5 puntos para lograr esto dentro de nuestro orden constitucional. En primer lugar, hay que destacar la fuerza vinculante del texto constitucional. Es decir, la Constitución tiene eficacia, la Constitución tiene aplicabilidad en todos los sectores, en todos los supuestos dentro del Estado. Es decir, la Constitución se hace respetar toda vez que en virtud de que su inobservancia trae como consecuencia un elemento coercitivo. Un segundo punto que hay que destacar dentro del tema constitucionalización del orden jurídico es la sobreinterpretación constitucional. No dejamos ese tema solamente en el poder judicial o en los poderes legislativos, no, sino todos los operadores jurídicos a través de caso por caso, a través de las acciones que presenten contra los órganos jurisdiccionales, van a ir fomentando temas de interpretación constitucional. Todo esto lo podemos ver más a grosso modo cuando hablamos de la reforma en materia de derechos humanos con el principio de interpretación pro persona o interpretación conforme. Esto va a servir para analizar el texto constitucional en una sobreinterpretación. En un tercer punto, es importante destacar la aplicación directa de las normas constitucionales. Esto significa que no requerimos de una ley adjetiva para hacer efectiva la Constitución. No, por el contrario, la Constitución tiene efectividad de modo directo.
Otro punto que es importante destacar es la interpretación conforme de las leyes. Es decir, las normas que devienen, que emanan de nuestra Constitución, no deben de controvertir el texto constitucional. Como consecuencia, la interpretación de estas normas se debe de hacer a la luz del texto constitucional. Y por último, tenemos la influencia de la Constitución sobre relaciones políticas. Nada queda al arbitrio, nada queda a un tema subjetivo. Al contrario, todos los aspectos políticos, jurídicos y demás deben encontrar sus cimientos en nuestro texto constitucional. Estimados amigos, entonces, algunos puntos que analizamos en esta breve introducción son el derecho constitucional. También analizamos el concepto de Constitución. Analizamos las partes que integran la Constitución, continuando con el análisis de los tipos de Constitución y haciendo una clara distinción entre las funciones que realiza el poder constituyente y el poder constituido. Y concluimos esta primera unidad con el análisis de la constitucionalización del orden jurídico que vienen de la obra del autor Michelangelo Bovero. Muchas gracias por la atención brindada en este primer video de la asignatura Derecho Constitucional.